¿Qué tal a todos? Nosotros somos el grupo número 5 y los integrantes que lo conforman son Yaneli Izquierdo Tapuyima, Yeslin Liz Salazar Castellares, Karina Mercedes Cáceres Todeo, Juan Sebastián de la Cruz Osorio, Jordan Paul Quispe Saavedra, Jean Martín Seminario Armijos, Cristian Jonathan Zúñiga Santiesteban, Maricielo Lisset Santa Cruz Tafor y Luis Arturo Mas Salvatierra. Bueno, en esta oportunidad le hablaremos del gran poeta y escritor peruano, como también es uno de las más altas cumbres de la literatura y expresión poética de nuestro Perú. Al que me refiero es a César Abraham Vallejo Mendoza. Pero, ¿alguna vez se han preguntado de cómo era su niñez y cómo cambió la vida de nuestro gran poeta con la llegada de la Bohemia de Trujillo, o más conocido como el Grupo Norte? Bueno, si gustan resolver estas dudas, quédense hasta el final de nuestro video. César Vallejo fue el menor de los 11 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. De niño estudió en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco. Con gran inocencia quiso acoger el sacerdocio dado como alternativa por sus padres para que se pudiera desarrollar, además de que su abuelo era un sacerdote gallego. Pero él continuó su destino como gran intelectual de su época. Terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. Un año después, se matriculó primero en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras, pero tuvo que retirarse por problemas económicos. Luego ocurrió lo mismo en 1911, cuando se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Medicina de San Fernando. En 1913 ingresa en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo y se costea sus estudios trabajando de profesor, primero en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego en el Colegio Nacional de San Juan, lugar en el que llegó a dictarle clases a Ciro Alegría. En 1915 obtiene su título de bachiller gracias a su tesis El romanticismo en la poesía castellana. A partir de ahí comienza a frecuentar al grupo de la Bohemia de Trujillo, nombre con el cual se reunían varios intelectuales, jóvenes de la época y de esta ciudad. El grupo también fue conocido como Grupo Norte. El Grupo Norte fue un grupo de intelectuales lleno de literarios, artistas, filósofos, políticos de diversa índole del norte del Perú. Los valores más resaltantes del Grupo Norte fue la fraternidad, ya que en el Grupo Norte habían creado un gran vínculo de hermanos donde pasaban mucho tiempo juntos, donde debatían por los hechos o acontecimientos de injusticias, autoritarismo, abuso, entre otros. Otro de los valores es el compromiso. Ellos siempre tenían el compromiso de llegar a los demás, cambiar el pensamiento errado que tienen de mantenerse en silencio. Estaban comprometidos a cambiar la mentalidad de las personas, comprometidos a aportar algo mejor hacia la sociedad. Otro de los valores es el trabajo en equipo. Ellos siempre trabajaban en equipo para poder llegar más lejos, para que puedan compartir sus conocimientos y cambiar el pensamiento tradicional de las personas. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de literarios, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú, especialmente del Departamento de la Libertad. Surgido en 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana, en 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Su vigencia terminó en 1930. Tuvo por inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta piurano José Eulogio Garrido. Entre sus miembros más destacados figuraron César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Asturrizaga, Francisco Sandoval, Ciro Alegría, todavía muy joven. Insurgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovador en tiempo de la crisis mundial derivada de la Primera Guerra Mundial. Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura,
del pensamiento y de la política, a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo y del político Víctor Raúl Haya de la Torre. Algunos de sus actuales sucesores, directores en el siglo XXI, son el escritor Eduardo González Vilaña y el artista plástico Gerardo Chávez. Obras que realizó César Vallejo con el Grupo Norte. En el género de la poesía, en 1918 tenemos a Los Heraldos Negros. En 1922, Trilce. En el género de novela, en 1923, Fabla Salvaje. En el género de ensayo, en 1926, El arte y la revolución. En el género de cuento, en 1923, Escalas. Y en el género de periodismo, en 1923, Crónicas y artículos escritos desde Europa. ¿Qué cambios hizo el Grupo Norte ante nuestro país? Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. El Grupo Norte realizó en el Perú el más importante movimiento intelectual, la más vital revolución ideológica, que en sus fines y objetivos, aunque distintos, es comparable a la revolución ideológica que precedió a la Guerra de la Independencia. El grupo vivió más al día que la propia universidad, avances culturales, literarios, estéticos y filosóficos. Se educaron a sí mismos, al mismo tiempo eran educadores. La influencia del Grupo Norte se extendió más allá de Trujillo, incluso traspasó las fronteras del Perú, y la amistad que surge dentro del grupo nunca se quebrantó, muy por lo contrario, se cultivó incluso hasta después de la muerte. En reuniones siempre lo recordaban. Vallejo, quien tuvo como informal orientador literario de Ahórrego, y de ahí es más de en una ocasión le brindó gran afecto y estima personal. En Trilce, Vallejo lo califica mentor, es decir, su maestro y guía, enalteciendo su diario aliento para la creación de su más grande obra literaria, haciéndole saber que varios de sus versos han sido escritos a base de muchas de las conversaciones que tuvieron. Haya de la Torre, tras una entrevista periodística en 1971, nos cuenta que fue para Vallejo su gran maestro y que siempre lo recordaba con gran nostalgia. En 1919, el poeta César Vallejo envió una carta a sus amigos del Grupo Norte, comunicándoles el nacimiento de su obra Los Heraldos Negros. En Lima, en 1921, el poeta vivía en la casa de su amigo Manuel Vázquez Díaz, quien manifiesta que durante su permanencia en el Perú, en Trujillo no tuvo tantas necesidades como en Europa. Los ejemplos, enseñanzas y grandes reflexiones que nos ha dejado la Bohemia de Trujillo, o más conocida como el Grupo Norte, integrada por estos jóvenes literatos con su gran amistad. Ellos no simplemente estaban en lo cultural, defendieron lo social, económico que existía en esas épocas, luchando por la injusticia, reclamando los derechos por el pueblo, pidiendo una democracia justa y libertad. He así demostrando la gran valentía, capacidad e unión que tenían estos grandes para realizar un bien común. El grupo fue una parte fundamental para nuestro escritor, ya que lo impulsaron más a la literatura, a realizarse como un gran artista y poeta, a hacer grandes cosas, demostrando sus altos dotes y capacidades. Es grato el aporte y claras enseñanzas que dejó el Grupo Norte y nuestro gran poeta César Vallejo. El Grupo Norte lo conformaron poetas, escritores, filósofos e ideólogos políticos, artistas plásticos, músicos, historiadores. Muchos fueron estudiantes universitarios y casi todos ejercieron el periodismo y la docencia. Fue polifacético. A la par que hacedores de cultura, tuvieron sensibilidad frente a los grandes problemas de la mayoría. Se pusieron del lado de la justicia social, la libertad,
la democracia, la educación del pueblo y junto a los valores cognitivos cultivaron los valores profundamente humanos. Fueron fraternos con los demás y entre ellos mismos. La intelectualidad y la efectividad concluyeron en sus actividades a lo largo de sus vidas. Muestra de ello fueron sus tertulias, su producción y sus vivencias. Lograron equilibrio entre el conocimiento, producto de su sed de aprender, y el aspecto estético y efectivo, expresados en sus obras y sus actos. El Grupo Norte se caracterizó porque dentro del grupo había la hermandad, ya que según el líder, Antenor Orrego, los enseñó a compartir el mismo propósito, que era el poder impulsar el nivel mental y cultural de su tierra en donde provienen, que es Trujillo, y promover la cultura peruana. El Grupo Norte estuvo en todo este proceso apoyando a nuestro poeta César Vallejo en sus escritos, y del cual figuran destacables miembros que con sus habilidades artísticas y sociales mostraron un afán renovador y una gran importancia en el desarrollo cultural.